Muy buenos días, Panamá. Hoy es jueves 30 de abril. Se va el mes de abril y tal vez uno de los meses donde mayor destrucción de empleo, mayor destrucción de la economía ha habido en el mundo. Hoy, pues, oficialmente la economía norteamericana despide el periodo de crecimiento más largo de su historia. 4.2% de caída 8. en el primer... 4.8. 4.8, perdón. En el primer trimestre. ¿Cómo va a ser el mundo post-COVID? Y eso hace una reflexión que vamos a tener hoy, que es vísperas del 1 de mayo. Vamos a hablar incluso con la ministra Zapata. Vamos a hablar con cómo fue el acuerdo Suntra-Capac para darle un respiro a los trabajadores un mes más. ¿Qué piensa la UGT con su histórico líder Aniano Pinzón? También lo vamos a tener más adelante, pero Bélgica también dio sus números. Caída del 2.2%. La situación en Europa y en el mundo entero, una situación pues difícil, pero lo más importante ahora es salir de la crisis que ya tienen 3.326.014 afectados, de los cuales 1.997.324 están activos. Hay que lamentar 228.610 muertos. Sigue siendo los Estados Unidos el punto, pues, el eje de toda esta crisis, con 1.064.572 afectados, de los cuales 855.492 están activos, 61.669 fallecidos. Amaina un poco la situación en España, presenta hoy el número más bajo de fallecidos en un día y casi los recuperados doblan el número de activos. Una situación preocupante en Inglaterra, donde pues parece que encontraron 4.000 muertos más. Inglaterra ya con 26.097 fallecidos ya se convierte, después de los Estados Unidos, en el país con más casos. Incluso pues tiene unos... Probablemente Italia esté unos cuantos arriba. Pero menos de una decena de casos. También se ha cebado esto difícil con Francia, 24.087 fallecidos. España pues ya está planificando cómo será su salida de este confinamiento. Ya está pues 4 fases que inician el próximo 4 de mayo, que es un día que casi, bueno, varios países del mundo lo están poniendo como el día de apertura. Y eso es el próximo lunes. Don José, ayer dice Donald Trump que todo el virus lo hicieron los chinos para que él no se reeligiese. ¡Oh! Sentado sobre 225.000 muertos, 61.000 solamente en Estados Unidos. Buenos días, Fernando. Dios. Buenos días a toda nuestra audiencia al final del cuarto mes del año 2020. ¿Y qué año? ¿Y qué año? ¿Qué año? Nosotros, yo creo que, por suerte, aquí en esta empresa, nosotros aquí, Fernando y yo, tenemos una bitácora. Debe que yo tengo unas notas puestas aquí. Todos los días de Dios tengo notas y las estoy recopilando porque cuando termine todo esto, muchas de las cosas que han pasado se nos van a olvidar. Sí. Y la primera cosa cuando uno hace un balance después de una guerra es tener la información como fue. ¿Cómo fue? Entonces aquí, como nosotros tenemos toda la información día por día, la estamos guardando para tener la bitácora y después hacerle el análisis estructural. Y ahora que hablo de guerra, ¿se acuerda que ayer hablamos con Zoilo Gutiérrez Martínez de la Vega? Zoilo Gutiérrez Martínez de la Vega. Yo siempre le digo Zoilo Martínez de la Vega y me ahorro el Gutiérrez, no sé por qué. Sí. Después yo tuve una larga conversación con él y él me mandó y él nos escucha. Ah, sí, bueno, que Nos escucha y un saludo a Zoilo. Acuérdense que aquí son las 6:45 y allá en Madrid. No, él no está en Madrid. Él está en Oviedo. Pero en Gijón. En Gijón. Él es al lado de la playa, hombre, que bueno, él es asturiano. Él es asturiano. Pero él tiene un apartamento en Madrid con su hija. Bueno, Zoilo, que está escribiendo un libro, pero me mandó un artículo de uno de los amigos de él, Pío González. No lo voy a usar hoy, lo voy a usar el lunes, pero donde él hablaba que cuando usted termina una guerra, para que una guerra termine, uno tiene que terminar en lograr un espíritu de unidad en el país donde la guerra se desarrolló. Y es por eso que este periodista le da una gran importancia a la concepción política y geoestratégica que esbozó el presidente Macron. Sí, un gobierno de unidad en Francia. Y ustedes deben leerse las palabras del presidente de Francia,
que con una visión mucho más completa está hablando de la unidad europea, pero de la necesidad de la unidad francesa frente a la recomposición, no solo de las fuerzas políticas, sino al replanteamiento del futuro de la economía francesa. Y entre otras cosas, señala este periodista español, muy amigo de Zoilo, que Francia tiene que discutir nuevamente el proceso de volver a la reindustrialización. Sí. Y a replantearse la necesidad de producir sus propios alimentos. ¿Le recuerda Panamá? O sea, fíjese, yo les recomiendo que se lean el discurso, que este es uno de los discursos más importantes de este joven presidente francés, en donde en el medio de esta guerra, él está definiendo geopolíticamente lo que hay que hacer y cómo se puede concertar la unidad. Y él parte diciendo, si nosotros ganamos unidos la batalla contra el virus, no podemos ganar la batalla con la economía si no estamos unidos. Francia tiene experiencia, no olvidemos ese gobierno de unidad que tuvo de 1945 a 1946, cuando el primer retiro del general de Gaulle. Igual cuando termina la Cuarta República, que vuelve de Gaulle a la presidencia, también se buscó un partido de unidad. Y a la larga ese sincretismo de todo es lo que crea movimientos demócratas cristianos fuertes en Italia y en Alemania. Así que yo creo que Europa tiene experiencias de gobierno de unidad que nosotros, después de un trauma como esto, cosa que no hemos podido pues nosotros practicar, que yo creo que en 1990 era el momento idóneo para crear un real gobierno de unidad y que supiésemos los panameños trabajar todos juntos a pesar de nuestras diferencias, que al final son diferencias pues dialécticas. Yo no creo que las diferencias sean tan profundas pues para crear esa nueva sociedad que hoy reconstruirla va a ser nuestra gran tarea durante los próximos 5 o 6 años. Y recuerda que Zoilo está escribiendo un libro sobre el general, las guerras del general se llama. Y si hay alguien que estuvo de cerca en esas guerras, por ejemplo, en la guerra del banano, el periodista que más seguimiento le dio a esa guerra fue Zoilo junto con Fernando Manfredo y con Gabriel Lewis Galindo. Para que usted sepa de una de las tantas guerras. Bueno, para todos los panameños ese libro debería estar saliendo al mercado el próximo año. Es una contribución de Zoilo y es un libro basado en hechos, bueno, además que de él como periodista. Tuvo la suerte de que tenía un agiógrafo cerca, sabiendo, pues tomándole en cuenta lo que estaba pasando y en eso está en la gran leyenda de todos. Es decir, al final Julio César tenía razón, ¿no? Si a nadie sabe cómo son tus victorias, nunca vas a pasar a la posteridad. Y eso de tener a alguien que escriba lo que tú vas haciendo y tener esa bitácora, yo creo que es importante. Y para que ustedes recuerden un poco de la historia, ahí en ese libro Zoilo relata cómo, ¿se acuerda de John Wayne? John Wayne vino a Panamá por Arturo McGovern. Eran muy amigos. Socios y eran muy amigos, a personal. Bueno, John Wayne, ese barco al tote que ustedes por ahí, que un hombre de la ultraderecha, se hizo amigo de Omar Torrijos, amigo, y lo quería profundamente, y Omar a él. Bueno, el John Wayne se enfrentó a Reagan, que era gobernador de California, y se oponieron peleados por Panamá. Y él se enfrentó a Reagan en apoyo a Panamá, y él narra en esa historia cómo se desarrolló toda esa hermosa relación. Omar Jaime Suárez fue el que se quedó en la casa de John Wayne haciendo esas llamadas. Sí. Bueno, y ahí también habla de la participación de otro panameño, en este caso. Bueno, yo digo que solo es panameño, pero Omar Jaime Suárez es un hombre que puede dar testimonio por su conocimiento de primera mano y por su capacidad de entender y analizar la historia en su perspectiva de todas estas cosas. Después hablaremos un poco sobre eso, Fernando. Pero vamos, ya Fernando le dio las cifras globales. El virus sigue su camino. Sí. Él no sabe de barreras, él no sabe de fronteras, no le interesa si usted construye muros, si no construye muros. El virus lo que le interesa es que usted salga para él apoderarse de sus células y reproducirse. Algunos datos importantes que tiene usted que darse cuenta. En el mundo, ¿se acuerda que les dije que en toda pandemia, que el señor presidente de los Estados Unidos acusaba a la OMS de estar ocultando cifras, qué sé yo? Bueno, en Inglaterra,
que cuando se estaba llevando la contabilidad, se dieron cuenta que, y no es que no lo sabían, que no habían incluido en la cifra global más de 4.000 personas que han muerto en sus casas o en asilos. 4.000. Y eso elevó la cifra de Inglaterra a 26.000 muertos. Un poquito más. Cerca de 26.000 muertos. Estando ahí peleando con Italia, ese deshonroso segundo lugar. Ese difícil segundo lugar en muertos. Y ayer se dio la cifra oficial, y siempre habrá ajustes. 15.80 de tasa de letalidad, que es todavía más. Es uno de los. Y recuerde que al principio el propio primer ministro tenía una posición, ahora tiene una posición que uno tiene que admirar. La posición del primer ministro Boris Johnson con respecto a esta pandemia y lo que hay que hacer. Me parece que ayer precisamente le nació un hijo con su compañera. Bien. Pero quizás una de las cosas que me llama la atención en todas estas pandemias son las atorrancias que uno está escuchando por ahí. Escuché al presidente Bolsonaro ante una interpelación de periodistas que le estaban diciendo cómo ustedes están pidiendo que la pandemia aquí se ha ido de fuera de mano. Brasil hoy tiene más de 5.000 muertos y tiene más de 70 y pico mil personas infectadas. El catarrito del señor Bolsonaro. Entonces, lo que le contestó. Resfriadiño. Yo no soy un mesías. 78.162 casos. Ese es Brasil, el del resfriadillo. Resfriadiño. Bueno, y dijo, no soy un mesías y no puedo hacer milagros. Le cuento de este señor Bolsonaro. En Brasil, le dije que está en crisis. Él había nombrado a Alexander Ramagán como jefe de la Policía Federal, que es el que hace las investigaciones de la denuncia que le hizo después ese caballero de la triste figura, Sergio Moro, sí, ¿no? Que fue su ministro de... Su fiel escudero. Su fiel escudero y quien lo llevó a la presidencia. Ahora él mismo, Moro, lo acusa al señor Bolsonaro de haber violado la justicia, en fin. Destrucción, obstrucción de la justicia, coacción, prevaricación y corrupción pasiva. Fíjese el nivel de influencia de Moro en los sectores de la justicia. La Corte Suprema de Justicia boicoteó, paralizó el nombramiento del señor Alexander Ramagán por ser amigo del presidente. Y él no puede ser director de la Policía Federal haciendo eso. Y entonces Bolsonaro tuvo que rescindir el nombramiento. Este es el primer round que pierde frente a Sergio Moro. Ahora viene la lucha política. En Brasil está en marcha un golpe suave. ¿Se habla con golpe suave? Sin sangre, pero haciendo uso de la justicia, encabezada ahora por el líder político Sergio Moro, que siempre fue eso. Un hombre con ambiciones políticas más que con inteligencia judicial. Sí. Bueno, y el editorial del diario El País se llama Bolsonaro bajo lupa. Bien, bueno, él estaba bajo problema. También, si tú miras el mundo y mira ahora Panamá, le quiero dar las cifras de nuestro país para que usted tenga en manos una cifra planteada desde otra, con las mismas cifras pero de otra perspectiva. Tenemos nosotros un total de 6.378 casos con 178 casos nuevos. Le informo que de los nuevos muertos que se presentaron ayer, que a mí me llamó la atención ese incremento, me informo de ayer, que... Porque ayer hubo 2 solamente. Sí, el de anteayer, sí. Esos 9 muertos, 6 eran confirmación de personas que habían muerto y que después de hacer la autopsia se determinó que sí eran y se incluyó aquí. O sea, no corresponden a los muertos del día, pero son muertos. Sí. En la contabilidad se sumó ese día. Y eso hay que hacerlo con transparencia. De manera que por ese incremento que a mí me preocupaba tiene una explicación. Aún así considero que el número de muertos sigue siendo alto. Son 178. El nivel de letalidad subió con respecto a ayer a 2,79%. El de los Estados Unidos está en 5,8%. El del mundo está en 7%. El de Inglaterra está en 15%. El de Inglaterra está en 15%. Eso está fuera de serie. Pero como dice el doctor de la Rosa, cuando se hagan más mediciones, al aumentar el denominador va a bajar la relación. Claro. Pero va a aumentar también el conocimiento nuestro de cómo se ha expandido el virus. No es lo mismo un virus que se expande a una gran velocidad, con una baja letalidad, pero que produce una letalidad que ya en el mundo llega a los 270, ¿sabes cuánto tengo aquí? 228.000 muertos. Y hay 3.232.000 personas afectadas que se conocen. Sí. Ahí debe haber millones.
usted puede asumir que hay como más de 10 veces más de lo que se está diciendo de infectados. Del total de esos aislados en casa hay 1.635, que representa el 25,6%. Aislados en hoteles, aquí en Panamá hay 1.187 para 18,6%. Hospitalizados en sala, 275 para un 4,3%. En cuidados intensivos ha bajado a 92 para 1,4%. Que eso, acuérdense que cuando estamos sobre 5, en este caso, estamos presionando el sistema hospitalario. Gran parte de las medidas de contención están dirigidas a que no colapse el sistema de salud pública por la cantidad de casos que se den que requieren hospitalización y uso de las unidades de cuidados intensivos. Nosotros en hospitalizados en sala tenemos el 4,3% de los infectados, que sigue siendo manejable, y 1,4% en intensivos, que sigue siendo manejable. Y alguien preguntaba, ¿y para qué queremos ventiladores? Bueno, es porque nosotros no solamente tenemos los casos de coronavirus, ahora vienen los casos de influenza, los casos de el dengue. Acaba de un brote de dengue en Argentina, y Paraguay estaba infectado, y nosotros necesitamos eso porque además tenemos otras enfermedades que hacen uso de esos cuidados intensivos. Un país con la humedad que tiene esto. Y una de las siempre vamos a tener enfermedades. Y una de las cosas que debe de quedar clara en esta pandemia es que todos los países, particularmente nosotros que apostamos al turismo, tenemos que tener una infraestructura sanitaria que les garantice a los que vienen a visitar nuestro país que tenemos los instrumentos para atenderlos. Quiero que veamos las gráficas, José, si quieres. Vamos a presentarlas porque hubo un leve cambio. Ahí está la primera, que es la tendencia de casos diarios confirmados. Observe que el R2, que antes estaba en .99, está ahora en .72. Lo que nos está diciendo es que ciertamente podemos decir que va a seguir subiendo lentamente, pero no podemos asegurar con niveles de certeza que va a seguir subiendo. Es decir, hemos logrado hacer una inflexión en el promedio. No se deje nunca llevar por las últimas cifras. Vea el conjunto. Es por eso que le presentamos las gráficas. Usted tiene que aprender a mirar y a observar, más que a mirar, observar, y tener la capacidad de mirar las diferencias entre cada uno, y va usted haciendo su propio cálculo. Pero cuando hacemos en la segunda gráfica, ahí nos va a plantar la que está en azul, observe lo siguiente. Cuando nosotros proyectamos, ahora, hasta el 15 de mayo, ahí está, observe lo siguiente. La gráfica en proyección, si usted ve la línea en amarillo, se ve en amarillo aquí, esa recta, usted está viendo que se ha inclinado un poquito, lo que está indicando que hemos subido de .69 que estábamos antes a .73. De .54, que nos está diciendo a nosotros que podemos decir que tenemos probabilidad de seguir subiendo. Pero cuando usted ve la línea de comportamiento del polinomio en expansión, con los casos reales y a partir de hoy, con los casos hipotéticos estimados, estamos viendo que en términos estadísticos, matemáticos, vamos a seguir bajando ahora más lentamente. Y eso que nos hace plantear a nosotros, ¿qué cosa? Que el nivel de reproducción del virus todavía sigue por encima del 1. En nuestro cálculo, el nivel de reproducción del virus en este momento está en 1,2. Nosotros tenemos que llevarlo por debajo de 1, lo más cerca de 0. Pero ya por debajo de 1, en forma sistemática, nosotros tenemos control de la pandemia. Lo que hemos hecho hasta ahora, en forma exitosa, ha sido, con las medidas de mitigación, impedir que el virus se manifieste como se manifestó en España, en Italia, en los Estados Unidos, Inglaterra, que cree una catástrofe. Hemos logrado, nuestro sistema sanitario y las medidas que hemos tomado, hemos logrado controlar la situación, pero no estamos en control todavía de la epidemia o la pandemia, como usted le quiera llamar. Observe las cifras y se dará cuenta, haga las diferencias. Estas son el comportamiento del incremento de casos, o sea, el incremento diario. Y observe cómo se ha ido bajando. Tuvimos momentos pero no hay ningún momento de estas curvas y estos puntos en que se haya duplicado, ni hecho el 10, ni el 20, ni el 30%. Y al principio estuvimos en un índice de reproducción de 3, estamos bajando,
Pero mientras la gente siga a las calles, y por más que usted proteste, lo que usted está logrando es hacerle un favor al virus. Independientemente de la razón que usted tenga, y que la tiene, y comparto las preocupaciones de nuestro país. Pero no podemos hacer nosotros un daño a nuestra salud. Así que en este proceso también les quiero dar una noticia buena. Ayer se anunció por parte del doctor Anthony Fauci que el medicamento Remdesivir, un antiviral, ha funcionado en las primeras pruebas que se conocen y resultados, ha resultado que él ha logrado la recuperación de pacientes de 15 días que era promedio a 11. Y esto es prometedor porque el Remdesivir parece tener una capacidad de actuar directamente contra el coronavirus. El camino de tener una curación baja los riesgos. Sí. Y el camino de tener una vacuna desaparece el problema como un problema a la cual podemos tener. No lo tenemos todavía. Hay alentadoras noticias con el comportamiento de esta antiviral que se utilizó por primera vez en el combate del ébola. Al regreso, Fernando, vamos a hablar de Panamá.